Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición estar en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Bendito sea nuestro Padre, que Él es fiel con nosotros. Amén. Con toda nuestra familia, y le damos gracias. Y por eso estamos aquí, hermanos. Y me da mucho gusto verlo y ver la casa así acomodada, donde están todos juntos, unánimes, alabando y glorificando el nombre de Dios. Vámonos rápidamente a Lucas 16, hermanos. Lucas 16, del 19 al 31. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos manda para aprender hoy. Lucas 16, del 19 al 31. Con un amén cuando ya vaya teniéndolo. Amén, amén. Así, hermano, le dejo lugar a nuestra hermana Cintia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los... Amén. Amén, amén, hermanos. ¿Puede tomar asiento? Gracias, hermana. Y viendo esta palabra, hermanos, podemos ver que en sí es una historia verídica, hermanos, es algo que sucedió. Dejando, hermanos, lo que es la mentira, hermanos, y entrando a la verdad. Hermanos, hemos estado hablando bastante de la mentira, que es vivir una mentira, que es decir, hermanos, caminar y en esas trampas del enemigo, hace caer de cierta manera y empieza uno a acomodarse en la mentira de Satanás. Pero gracias a Dios, hermanos, que existe la verdad. ¿Ven? Y la verdad nos hará, y la verdad nos hace libres. La libertad, hermanos, es a través de ¿quién? Cristo Jesús, porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad que te libera, y ha venido a liberar al cautivo. ¿Quién dice amén? Aquellos prisioneros en la mentira, en sí, hermanos, viene y da esa bendición, da ese regalo, hermanos, de donde está la llave. Y no solamente da la llave, pero dicen los salmos que Jehová nuestro Dios desmenuza los candados que están en la vida de aquel que vive en la mentira. Cuando se vuelve creyente, empiezan a desmenuzarse todo. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos, nosotros sabemos que cuando hay una conversión genuina. ¿Quién dice amén? Y la conversión nos lleva, hermanos, a ser hijos y hijas de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos aquí? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. No se la voy a hacer muy larga en esta noche, hermanos. El Señor quiere hablar directamente, quiere hablar a usted su vida. Y si usted, hermanos, lo deja, hermanos, usted se empapa de la verdad. ¿Quién dice amén?
y no va a haber mentira que pueda llegar a su vida. ¿Quién dice amén? Como esa esponja, hermanos míos, ya cuando está llena, no importa si la sumerges, hermanos, ya no se vuelve a llenar. ¿Por qué? Porque ya está empapada. ¿Quién dice amén? Y así es, hermanos. Cuando nos empapamos de la palabra de Dios, ya no hay ese lugar para la falsedad del enemigo. Hermanos míos, y ahora dejando la mentira, hermanos, y llegando a la verdad, hermanos, hablando de la verdad, hablamos una verdad a través de esta historia verídica. ¿Por qué le digo que es una historia verídica, hermanos? Porque hay un nombre que se da, el nombre de Lázaro, el nombre de Abraham. ¿Quién dice amén? Si hubiera sido una parábola dice el ranchero o el sembrador o el pájaro, ¿quién dice amén? Da ciertas referencias con la naturaleza o cierta característica de la persona, pero no da ese nombre. Pero aquí nos da el nombre diciéndonos que esta es una historia verídica. Esto pasó. ¿Quién dice amén? Hubo un tiempo donde se manifestó esto, hermanos, y llegó al papel. Y entonces, hermanos, a través de Jesucristo empieza a revelarse esta historia por los mismos labios de aquel que cuenta la verdad. ¿Cómo sabemos que Jesucristo, hermanos, es aquel que nos ha llevado a la salvación? Porque Él vino a enseñar, hermanos. No solamente vino a predicar su salvación, pero vino también a enseñar. Y en Mateo 28 nos habla, hermanos míos, como aquellos que han llegado a la clase de bautismo, hermanos míos, habla, hermanos míos, que no solamente el bautizo, pero enseñarles a caminar en la palabra y la instrucción que Él ha dejado. ¿Quién dice amén? Hermano, yo soy uno de esos. A ver, hermano, levante la mano, yo soy uno de esos. ¿Quién dice amén? Yo soy uno de esos. Y ahora, hermanos, hablando de esta palabra, hermanos, yo quiero titularle Si los muertos hablaran. Si los muertos hablaran. Y ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo eso, hermanos. Y aquellos que conocen la historia, yo creo que ya se están haciendo la idea. Pero vamos a hablar del rico y Lázaro. Y entonces, hermanos, podemos ver que en esta palabra, el rico no tiene nombre, pero aquel protagonista, ¿quién dice? La persona que tenemos que enfocarnos en él es Lázaro. ¿Quién dice amén? Y Lázaro hizo un nombre por sí mismo. ¿Quién dice amén? Siendo pobre, mendigo, amén, y enfermo. ¿Quién dice amén? Pero en sí quedó plantado en la palabra de Dios y en su nombre fue escrito en ese libro que es la instrucción como representante de fe. ¿Quién dice amén? Viendo nosotros a este hombre podemos irnos viendo la historia, hermanos, ahí en el 19 que nos habla, hermanos, que había un hombre rico, hermanos, vestido de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén. Ahora, en este versículo 19, hermanos, nos habla, hermanos, que este hombre era rico. No se me duerma. A ver, ¿qué dice amén? Era un hombre, amén, un hombre rico, hermanos, y vestía, ¿qué? Púrpura y lino fino, hermanos míos. En el tiempo de antes y todavía hay ciertas organizaciones, hermanos, que se visten de púrpura y de lino fino, hermanos. Y en sí, hermanos, hablan de gente sacerdocio, de cierto sacerdocio. Ahora que el hombre rico, hermanos, aunque no tiene su nombre, era un hombre que conocía la palabra porque se vestía en cierta posición, hermanos. Y se vestía como si tenía esa posición sacerdotal. ¿Quién dice amén? Ahora vemos eso, hermanos, bien enfocado en la vestidura. Tenía la vestidura por fuera como ese sacerdocio, pero algo le faltaba dentro de él. Y ahora vamos a ver qué es lo que le faltó. Y dice, hacía cada día banquetes con esplendidez, hermanos, hablando que lo hacía buena fiesta de comida. ¿Quién dice amén? Muy buena fiesta que hacía el hombre, hermanos míos, y en sí podemos ver que estaba en sí en abundancia de comida, de dinero. Tenía un estatuto social muy alto. Mucha gente lo buscaba a través de eso. Dice, hermanos, el 20, y también había un mendigo llamado, amén, eso, hermanos, Lázaro, que estaba, ¿qué dice? En la puerta de aquel y llenaba ¿de qué? Lleno de llagas. En sí, hermanos, estaba en la puerta del rico, hermanos míos, estaba en la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. El 21 dice que ¿qué, hermanos? Ansiaba de las migajas de ¿a quién?
de aquel del caían de la mesa del rico, hermanos míos. En sí, hermanos, y dice que y aún los perros venían, hermanos, y le lambían las llagas. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Ahora, este hombre estaba tan abajo el estatuto de él, hermanos, que mucha gente no lo miraba. ¿Quién dice amén? Y en sí estaba en la puerta, estaba y comía de lo que sobraba, lo que caía. Porque en este banquete, hermanos, sobraba mucha comida. ¿Quién dice amén? Pero lo que sobraba de los platos. ¿Quién dice amén? Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Él comía de lo que caía así de la mesa. ¿Quién dice amén? Y ahora, en ese estatuto, hermanos míos, vemos que en sí su vida no, al ojo carnal o al ojo lo que es en nuestro ojo natural, no tiene mucho propósito. ¿Quién dice amén? Nadie quiere decir amén. Pero sí, hermanos, al ojo natural vemos una persona así pobre, una persona que nomás se la pasa sentado ahí enfermo, y vemos que no tiene mucho propósito, siendo la realidad del ojo carnal, hermanos míos, viendo la humanidad, hermanos, pero conociendo la historia, este hombre lo hizo y lo hizo con todo el corazón. Y armando su vida, hermanos míos, y nunca perdió la esperanza, porque nunca se quitó de esa puerta, nunca se quitó de ese lugar donde sabía que había esa abundancia. Un día él iba a recibir una bendición, y un día él iba a recibir lo que él estaba pidiendo. ¿Quién dice amén? A lo mejor él pensaba que iba a ser a través de ese hombre rico. ¿Quién dice amén? Pero fue a través de la mano celestial del Señor. ¿Quién dice amén? Y fue un instrumento precioso, hermanos. Diga, precioso para el Señor. Su pobreza, su enfermedad y su estatuto, hermanos, estaba retando al rico a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Y qué bonito es eso, hermanos míos, porque el propósito de Dios no es siempre poner a gente en alto, como lo hizo con David, como lo hizo con Samuel, como esos profetas. ¿Quién dice amén? Haciendo esos movimientos, abriendo mares, hermanos, a través del hombre, haciendo esas grandezas. Un hombre simple, enfermo, que no tenía ni dónde caer muerto. Este hombre, hermanos míos, pudo hacer un nombre por sí mismo, y hasta hoy es un ejemplo para usted y para mí. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Qué bonito es, hermanos, cuando tomamos nuestra vida y sabemos que tenemos propósito en todo esto. ¿Quién dice amén? Y moviéndonos adelante, hermanos míos, viendo lo que el Señor nos está tratando y llegando, hermanos, al punto de la predicación. Nos vamos adelante, hermanos míos, y dice que el 22, aconteció que murió el mendigo, hermanos, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Diga, fue sepultado. Amén. Uno fue llevado y uno fue sepultado. Este hombre, hermanos míos, ni tuvo, hermanos, ese momento de velo, hermanos. ¿Quién dice amén? Dice que no lo enterraron. No dice que él solamente fue a la presencia de Abraham. ¿Quién dice amén? A la promesa. Ahora, aquel que no entiende por qué se fue con Abraham. Abraham tiene una promesa grande y preciosa. ¿Quién dice amén? Es donde empieza la promesa de Dios a todo Israel, a todo el pueblo de Dios. ¿Quién dice amén? Y es a través de su confianza a Dios y viendo la representación que hace cuando fue obediente al Señor, le lleva a eso, hermanos. Ahora aquel mendigo, hermanos, fue puesto en la promesa de Dios a través de Abraham, hermanos míos, y murió el rico y fue sepultado. Dice el 23, hermanos míos, dice que y él y en el Hades alzó sus ojos. Diga, alzó sus ojos. ¿Hacia dónde? Estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién dice amén? Aquí nos explica muy bien, hermanos míos, que en sí el Hades, lo que es donde está ese sufrimiento en llama, el infierno, ¿quién dice amén, hermanos míos? Está para abajo. ¿Quién dice amén? Porque alzó sus ojos ¿para dónde? Y dice que a lo lejos, hermanos míos, miró,
que el mendigo, hermanos, estaba siendo saciado, estaba siendo, hermanos, bendecido por la mano de Dios a través de Abraham. Qué bonito es eso. ¿Quién dice amén? Nos da la perspectiva, hermanos, de este hombre que está en bendición, habiendo sufrido toda su vida, habiendo pasado toda circunstancia, haber pasado todos esos malestares, y en sí, hermanos, que dice que le lambían los perrillos, hermanos, esos perros, las llagas. Y ahora, y dice, hermanos míos, que el hombre rico mira hacia arriba y está siendo saciado. También nos da la perspectiva, hermanos, de el rico, el mismo rico, hermanos, estando en un lugar no muy agradable. ¿Quién dice amén? Pero ¿por qué, hermanos míos, si la palabra no dice en estos momentos, no nos dice que era un hombre malo? ¿Quién dice amén? Solamente que era un hombre rico, amén, que conocía la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Que conocía las cosas de Dios, que su porte era como alguien sacerdotal. ¿Quién dice amén? Pero no dice que era un hombre malo. No dice que era un hombre que mucha gente lo temía por su maldad. No dice eso, hermanos míos. Él dice que solamente hacía banquetes y hacía esas fiestas a reventar. ¿Quién dice amén? Mucha comida. Él se saciaba en la comida. ¿Quién dice amén? Y eso es todo lo que nos dice de ahí, hermanos. Pero nos dice también la palabra, hermanos míos, que él alza sus ojos, hermanos. Y entonces dice el 24, y entonces él, dando voces, dice: Padre Abraham. Dígale, hermano, Padre Abraham conocía la promesa. ¿Quién dice amén? Padre Abraham. Nos confirma, hermanos míos, que no solamente se vestía, pero conocía en su cabeza. ¿Quién dice amén? Pero como le digo, hermanos, no era un hombre malo. No se describe como un hombre malo. Es más, un hombre malo, en sí a ese mendigo lo hubiera quitado de su puerta, porque no es algo bonito tener a una persona enfrente. ¿Quién dice amén? De su casa, ahí oliendo feo, ya después de días. ¿Quién dice amén? No le daría nada al hombre. Ese es un hombre malo. Pero era un hombre, hermanos míos, que en sí conocía a Dios, conocía la palabra, conocía la ley de Dios, hermanos míos. Y en sí, hermanos, algo le faltó. Dígale a su hermano, algo le faltó. Algo le faltó a este hombre, algo le faltó a este hombre. Estando vestido, estando saciado en bendición. Porque la palabra de Dios trae bendición. ¿Quién dice amén? Trae la promesa, y si nosotros somos fieles a Él, hermanos, y lo buscamos a Él en su palabra y todo eso, llega la bendición a nuestras casas. Es promesa de Dios, hermanos. No puedes quitarse uno de ahí. ¿Quién dice amén? Pero también hay circunstancias, hermanos míos, que se pone la oportunidad. Y a este hombre se le pasó la oportunidad. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, aunque no se te pase la oportunidad. Porque aunque no lo corrió, o aunque no lo golpeaba, no mandaba que lo encarcelaran, o X, hermanos míos, él teniendo en abundancia, él teniendo una muchedumbre, hermanos, de cosas y hasta cuartos, ¿quién dice amén? Y tener dinero para poder a lo mejor hasta sanarlo, hermanos, él no tomó esa iniciativa de hacer la voluntad de Dios. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Proverbios 19:17, Proverbios 19:17, hermanos míos. ¿Qué nos dice la palabra? Proverbios 19:17 nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y al bien da a hecho, se lo volverá a pagar. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, se lo volverá a pagar. Siendo que el Señor, hermanos míos, nuestro Dios no necesita prestado de nadie. ¿Quién dice amén? Él me ha tocado a mí que voy yo en la tienda, hermanos míos, y casi siempre mi cartera está vacía. ¿Quién dice amén? ¿Quién está conmigo? Gloria a Dios, no soy el único que su cartera no trae billete. ¿Quién dice amén? Traigo los plásticos esos, hermanos, pero no.
billetes. Casi siempre que traigo billetes se me va de volada y por eso no me gusta traerlo. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Quién dice amén? Llega ese momento, hermanos míos, que de repente está uno de mis hijos ahí y le digo, oye, dame $5. Porque no traigo para darle un tipo, para dar algo. ¿Quién dice amén? Amén. Dios no es como Tino Garza o Constantino Garza, hermanos, que nunca trae nada en su bolsillo. Él siempre es tan abundante. ¿Quién dice amén? ¿Por qué necesita, hermanos, estarle pidiendo prestado a sus hijos que Él mismo sostiene? ¿Quién dice amén? Lo hace, hermanos, para poder probarnos la vida. ¿Quién dice amén? Para poder refinar nuestras vidas y trabajar en nuestras vidas y poder ser, así como dice nuestro Dios, de poder buscar, hermanos míos, la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Así como este rico hermano nos enseña que si el Señor te pone en una posición de poder ser de bendición, cuando se te dé y se te toque, hermanos míos, ser esa bendición, que no te tiemble la mano. ¿Qué predicamos la otra vez? ¿Quién dice amén? Que si Dios te lo pide, no tengas miedo de dárselo. ¿Quién dice amén? Porque el Señor no es un Dios que se queda, de que se lo volverá. ¿Se lo volverá? ¿Quién dice amén? No es como Constantino Garza Ibarra, que le pide $5 a sus hijos y se le olvida pagárselos para atrás. Digo, no, ya te comiste cuántos cereales y hoy estoy tomando cuentas. ¿Quién dice amén? ¿Quién hace eso? ¿Nomás yo? Yo también. Gracias, hermano, no me siento tan solo ya. Sí, hermanos míos, es un Dios que dice, por haber hecho eso, te voy a poner en lugares más altos. ¿Quién dice amén? Solamente Dios hace las cosas, hermanos. Y las hace bien y nos ama tanto que siempre está. Fíjese que tiene billones de hijos y a cada uno le pone atención. ¡Wow! Ese es el padre ejemplar. ¿Quién dice amén? Y nosotros se nos viene el trabajo encima. ¿Quién dice amén? Y descuidamos los niños y se nos queman las tortillas. ¿Quién dice amén? Y se nos pasa a apagar la luz. Amén. Pero nuestro Dios poderoso, ¿quién dice amén? Pon atención a todo. A todo, hermanos míos. Que si tú hiciste algo para Él, Él lo pagará. Tú solamente espera, hermanos, pacientemente y no seas de los que, oye, me debes. ¿Quién dice amén? Porque luego sale Constantino Garza y dice, me debes cereal, pamper. Nos vamos hasta atrás. ¿Quién dice amén? Es nuestro Dios, hermanos, hablando en nuestros corazones y a través de esta historia pudiéndonos bendecir. Diga, soy bendecido. Tengo bendición en mi casa. Y podemos nosotros poder hacer ese movimiento de fe, hermanos, a poder abrir nuestro corazón, hermanos, a la palabra de Dios y la manifestación de su gloria a través de esto. Y ahora dice, hermanos míos, que en sí dice, Padre Abraham, este hombre, hermanos míos, conocía la promesa, hermanos míos, pero le faltó algo muy grande. Y hermanos míos, eso se llama, ten misericordia de mí. ¿Quién dice amén? Ese hombre, hermanos, le faltaba misericordia y pensar en los demás en vez de pensar en él mismo, hermanos míos, de ser una persona bondadosa, hermanos míos, porque era bendecido a través de la promesa de Dios, conociendo a la promesa de Dios y tratando de caminar en ella, hermanos míos. Ahora, hermanos míos, este hombre se encuentra en este lugar de tormento, en este lugar, hermanos, donde está la llama, dice la palabra de Dios, hermanos míos, en el 24. Y en sí, hermanos míos, dice, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que me moje mi lengua, porque en sí, hermanos, tengo una sed que ya no puedo con ella. Ya no puedo, estoy sufriendo. ¿Quién dice amén? Toda mi vida no he sentido lo que estoy sintiendo hoy. ¿Quién dice amén? Pero es a través de la circunstancia. Y yo te estoy comunicando hoy, te estoy rogando hoy que hagas este movimiento. Mandes a Lázaro. ¿Quién dice amén? Mandes un chorrito de lo que tú tienes hoy. ¿Quién dice amén? Dice que en el infierno, hermanos míos, lo que nosotros nos va a atormentar si vamos para allá. ¿Quién dice amén?
va a ser la conciencia. ¿Quién dice amén? Que si la persona llega al infierno, si la persona llega a ese lugar, dice que lo más tremendo, hermanos míos, que va a arder va a ser la conciencia. Hubiera hecho esto, hubiera estado trabajando para el Señor, hubiera dado a ese hombre, le hubiera dado un cuarto en mi casa, le hubiera dado comida en abundancia, le hubiera compartido la bendición que me dio en ese momento, se lo hubiera dado. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos míos, que va a ser como un gusano que come dentro, no termina de comer. Wow, qué tremendo es eso. ¿Quién dice amén? Yo sé que eso es la conciencia. Amén. Y cuando uno vive en mentira, hermanos míos, uno no puede dormir a gusto. ¿Quién dice amén? Tiene una mentira que necesita desatar, está el gusano, todo lo que da, hermanos míos, está la cabeza dando vuelta. Pero cuando es liberado, cuando es sacado a través de la verdad, hermanos míos, somos libres. Pero fíjense, hermanos míos, el Señor quiere hablar, hermanos, de lo más íntimo, porque ya sabemos que en sí Lázaro fue un triunfante. Lázaro fue un hombre que hizo su nombre a través de su circunstancia. ¿Quién dice amén? Porque de seguro él se hubiera podido parar y caminar hacia otro lado, hermanos míos, pero Dios dijo, aquí te quedas hasta cuando yo te diga, aunque te mueras. ¿Quién dice amén? Y así, hermanos míos, nos demuestra, hermanos míos, este hombre conocía. Era un hombre, no tiene nombres, nomás se conocía por la bendición de Dios en su vida. Dice 25, porque Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es, ¿qué dice? Consolado aquí y tú atormentado. ¿Quién dice amén? El propósito de Dios no se mide a través del éxito el dinero social, hermanos, se mide cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Como les dije, hermanos, aquel creador, aquel que crea algo, lo hace con propósito, no lo hace nomás para que se esté ahí echando a perder. Él tiene un trabajo especial para esa vasija, para ese tenedor, para esa cuchara, para ese utensilio, hermanos míos, tiene un propósito, y el propósito de Lázaro fue cumplido, y el del rico se le pasó el avión. ¿Quién dice amén? Nosotros viendo eso, hermanos míos, podemos reposar y reflexionar en nuestra vida diciendo, Señor, ilumina mis días para poder ver tu propósito. ¿Quién dice amén? Y los hermanos, el Dios está hablando todas las mañanas. Señor, ilumíname. ¿Qué necesitas que haga yo hoy? Los días son un regalo. ¿Quién dice amén? Con propósito. ¿Quién dice amén? The best thing about life is the purpose. Life itself without a purpose is dead. You can be alive, but you can be dead at the same time. You're not going nowhere because you have no purpose. But when you have a purpose, no matter how many people want to kill you, no matter if the enemy wants to just take the life away of you, God will keep you standing. Amen. So keep up the work of God. Keep up what God has in your life, that purpose, that genuine purpose that gets you up every morning. As a parent, or as an usher, or as a place where you can bless those people that are in need. So ahora, hermanos míos, podemos ver la gloria de Dios. Y dice, hermanos míos, el 26, perdón. Dice, además de todo esto, dice la palabra, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. ¿Quién dice amén? Dice, aunque estés hablando conmigo y esta conversación fue
temporal para nosotros poder aprender de ella. ¿Quién dice amén? Dice, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden ni hallar pasada acá. ¿Quién dice amén? Lo dice, hermanos míos, que hay algo que no deja cruzar. ¿Quién dice amén? En todas esas organizaciones que dicen que de ahí se puede salir uno hacia el cielo por oración de alguien más o algo así, aquí se mata el sueño. ¿Quién dice amén? Ya después de muerto, ya estás muerto. ¿Quién dice amén? Dígales, hermano, ya después de muerto, ya estás muerto. No importa lo que hagan y roguen por ti. Lo que se va a calificar es lo que tú has hecho personalmente o la persona. ¿Quién dice amén? Viendo esto, hermanos, hay algo que no hay cruce, no puede llegar hacia allá, hermanos míos. Y entonces este hombre rico dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que les envíes a mi casa, envíes a la casa de mi padre. Dice, que me envíes, perdón. Que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos. ¿Quién dice amén? Para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Quién dice amén? Entonces llega ese momento donde este hombre está teniendo esa conciencia y tiene esa conversación con Abraham, diciéndole, dame oportunidad, dale oportunidad a mi familia. ¿Quién dice amén? Que llevan mi mismo patrón, que llevan mi mismo lugar. ¿Quién dice amén? Si los muertos hablaren, hermanos míos, nos estarán corrigiendo muchas cosas. ¿Quién dice amén? ¿Cómo pensamos? ¿Quién dice amén? Porque ellos sí conocen la verdad de la profecía de Dios realmente ahí. ¿Quién dice amén? Pero dice la palabra, hermanos míos, que no se puede hacer eso. ¿Quién dice amén? No puede llegarse a ver esa testificación de lo que está de aquel lado. ¿Quién dice amén? Porque ya cuando está de aquel lado, hermanos míos, el Señor solamente puede hacerlo. ¿Quién dice amén? Y dice la palabra, manda a alguien, porque si alguien que esté muerto tú lo revives a testificar. ¿Quién dice amén? Ellos cambiarán la manera de pensar, la manera de vivir, la manera que ellos creen que es correcto. ¿Quién dice amén? Y llega a través de esa palabra, hermanos míos, y dice Abraham, no se puede. Porque aunque vaya Moisés mismo a predicarles, aunque vayan los profetas del pasado a ministrarlos, ¿quién dice amén? No van a creer. ¿Quién dice amén? Jesucristo mismo llegó siendo Dios mismo en carne, hermanos, delante del pueblo, realizando el Mesías, la salvación del mundo, hermanos míos. Y cuando lo vieron, hermanos míos, no creyeron en Jesucristo, no creyeron en Dios mismo hecho carne. ¿Quién dice amén? Porque lo que es imposible para el hombre hacer eso. ¿Quién dice amén? Nos lleva a la conclusión, hermanos míos, que en sí, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Quién dice amén? Necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos ver la bendición de Dios. Y así, hermanos míos, que nosotros caminando nuestro día, hermanos míos, si los muertos caminaren, hermanos míos, nos hablarían de tal manera. ¿Quién dice amén? Porque este hombre, hermanos míos, dijo, yo tengo mucha familia y yo necesito. ¿Quién dice amén? Si usted, hermanos míos, Dios lo tiene vivo en este lugar y en estos momentos, hermanos míos, siga hablando de Dios en sus vidas, aunque no quieran escuchar. ¿Quién dice amén? Siga predicándoles la verdad del evangelio, hermanos míos. Siga convirtiendo, hermanos míos, sus vidas, hermanos, a través de la escritura. Siga predicándoles, siga hablándoles, hermanos míos, porque llegará un tiempo, hermanos míos, donde ya no se podrá hacer. ¿Quién dice amén? Si usted está vivo, si usted está caminando, si usted está haciendo, usted camine para la gloria de Dios. Demuéstreles que hay un Dios que vive. ¿Quién dice amén? Y todavía de muerto, este Lázaro le enseñó al rico que hay un Dios que cumple las promesas. ¿Quién dice amén? Sabiendo, hermanos, que un día llegaría su bendición, y esa bendición a lo mejor no fue terrenal, pero sí fue celestial, que es lo importante. ¿Quién dice amén?
En estos días, hermanos míos, podemos ver que toda esa falsa predicación, toda esa falsa doctrina, hermanos míos, está llevando a muchos hacia el infierno, y todavía no llega ese tiempo para ellos, pero están a tiempo de poder salirse de ese lugar, de esa falsedad, hermanos míos, donde nomás el enfoque, hermanos míos, es el trabajo, donde el enfoque nomás es la diversión, donde el enfoque es nomás la vida terrenal aquí, y se olvida, hermanos míos, de lo que realmente es importante, hermanos míos, la salvación de la alma. ¿Quién dice amén? Así este hombre rico aclamaba a Abraham que le diera una oportunidad de ir a compartir, de fuera a darles esas buenas nuevas de Jesucristo al corazón de necesitado. ¿Quién dice amén? Siga, hermanos míos, dando su mejor ejemplo en este lugar, buscando el propósito de Dios cada mañana de su día. ¿Quién dice amén? La mejor ejemplo de Dios en nuestras vidas es la conversión genuina en nuestro corazón. ¿Quién quiere tener eso en su vida? ¿Quién quiere decir, Señor, yo sé que soy tu hijo, yo tengo el propósito? ¿Quién dice amén? A lo mejor tus días no son muy buenos en estos momentos. A lo mejor estás llorando en la noche, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor te sientes solo. ¿Quién dice amén? Pues en esta noche Dios te está diciendo que ese sufrimiento tiene un propósito muy grande y tiene un peso de gloria cuando lo pones en las manos de Él. Solamente tienes que creer, solamente tienes que dejar que Dios tome el control. Dígale a su hermano, es tiempo que Dios tome el control. Póngase de pie en esta presión.